Después de perderlo todo, el anciano buscó refugio en una vieja propiedad alejada del mundo, acompañado solo por su fiel perro. Había llegado a este lugar con la esperanza de encontrar algo de paz, una tranquilidad que no había conocido en muchos años. La vida le había arrebatado todo lo que amaba, su esposa, sus hijos, la salud que una vez tuvo. Ya no quedaba nada, solo el perro, Max, y la quietud de la naturaleza eran su compañía. La propiedad era un antiguo terreno que había pertenecido a su familia, una granja que con el tiempo había caído en el olvido. Los árboles cubrían casi por completo lo que alguna vez fue un próspero campo, y el granero, que en su juventud había sido un lugar lleno de vida y trabajo, ahora estaba rodeado de maleza y silencio. La primera noche que pasó allí fue extraña. El crujido de la madera, el murmullo del viento entre los árboles y los ladridos lejanos de algún animal nocturno hicieron que el anciano no pudiera conciliar el sueño. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, que lo mantenía inquieto. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Max, como siempre, se acurrucó cerca de su cama, los ojos fijos en las sombras, como si también percibiera algo extraño en el ambiente. A la mañana siguiente, decidió explorar la propiedad. El sol apenas comenzaba a alzarse sobre las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que iluminaba débilmente los contornos de la casa y los árboles. Max lo siguió en silencio, como siempre lo hacía, disfrutando de la compañía sin hacer demasiados ruidos. El terreno estaba en completo abandono. Las paredes del granero estaban cubiertas de musgo y hiedra, y el suelo, antes firme y trabajable, estaba lleno de hierbas crecidas y escombros. Roberto, el anciano, había decidido que pasaría el resto de sus días allí, lejos de la ciudad y sus recuerdos dolorosos. Pero mientras caminaba hacia el granero, algo en el aire lo hizo detenerse. La puerta del granero estaba cerrada, pero no era una puerta cualquiera. Roberto la había visto desde lejos, pero al acercarse, algo lo detuvo en seco. Las cadenas oxidadas que la aseguraban eran antiguas, tan viejas que parecían haberse fundido con la madera. Pero lo que realmente lo dejó helado fueron las marcas en la puerta. No eran marcas de desgaste por el tiempo ni por la suciedad acumulada. Eran marcas profundas, como si alguien hubiera intentado escapar de allí desesperadamente. Roberto se inclinó hacia adelante, tratando de ver mejor, y vio que las marcas formaban patrones extraños, como si algo o alguien hubiera estado golpeando la puerta con una fuerza inhumana. Max comenzó a ladrar inquieto. El perro se acercó a la puerta y olfateó la madera con insistencia, como si algo le molestara. Roberto dio un paso atrás, sintiendo una extraña presión en el pecho. ¿Qué significaban esas marcas? ¿Por qué la puerta estaba cerrada de esa manera? El granero, con su aspecto descuidado, parecía un lugar abandonado, pero el miedo que comenzaba a formarse en el anciano era palpable. No era solo la puerta ni las marcas. Había algo más, algo en el ambiente que lo inquietaba profundamente. Decidió no hacer nada por el momento. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez había estado tan solo y alejado de la civilización que su mente comenzaba a crear fantasías. Sin embargo, algo lo impulsaba a no dejar el granero sin investigar. Pasaron las horas y el sol ascendió más alto, bañando la propiedad en una luz cálida. El anciano caminó por el terreno, pero su mente seguía regresando a ese lugar, a esa puerta, a las marcas que había visto. Max lo miraba constantemente sin dejar de caminar a su lado. El perro parecía sentir que algo no estaba bien, y a veces, cuando los dos se detenían, el animal se acercaba a la puerta del granero y se quedaba mirando fijamente, como si lo invitara a dar el siguiente paso. Por la tarde, Roberto no pudo más.
Algo en su interior le decía que debía averiguar qué había detrás de esa puerta. Volvió al granero, el corazón latiendo con fuerza, el sudor cubriéndole la frente. Max lo siguió sin dudar. Frente a la puerta, Roberto vaciló un momento. La mirada de su perro lo hizo sentir que no estaba solo, que no era tan fácil. Max lo miraba fijamente, sin moverse, como si también esperara que abriera esa puerta. Con manos temblorosas, Roberto tocó las cadenas oxidadas que cerraban la puerta. Estaban cubiertas por el óxido, pero aún eran fuertes, como si alguien hubiera querido que permaneciera cerrada durante mucho tiempo. Después de algunos intentos, logró mover las cadenas, aunque con esfuerzo. Cuando finalmente las retiró, la puerta se abrió con un rechinido que hizo que el corazón de Roberto se acelerara aún más. El aire en el interior del granero era denso, como si algo hubiera estado guardado allí por mucho tiempo. El sol que entraba por las rendijas iluminaba débilmente el interior, pero lo que vio en ese momento lo dejó sin aliento. El granero no estaba vacío. Había algo allí, algo cubierto por una manta vieja y polvorienta. Roberto dio un paso hacia adelante, y Max, aunque temeroso, lo siguió. Cuando Roberto levantó la manta, vio lo que había estado oculto durante tantos años. Una silla de ruedas, vieja y cubierta de polvo, pero algo más llamaba su atención. Junto a la silla había un pequeño cuaderno de cuero con las páginas amarillentas y gastadas por el tiempo. Roberto lo tomó con cautela, con los ojos fijos en el cuaderno. Algo en su interior le decía que debía leerlo. Al abrir el cuaderno, se dio cuenta de que no era un cuaderno cualquiera. Estaba lleno de anotaciones, de escritos que hablaban de una historia que parecía muy extraña. Las primeras páginas hablaban de una persona que había sido confinada en el granero, alguien que había sido encerrado allí durante años, sin salida. Las páginas estaban llenas de desesperación, de palabras que indicaban el miedo de quien había escrito. Roberto pasó rápidamente las páginas, buscando respuestas, pero lo que encontró lo hizo detenerse en seco. En la última página había un dibujo de una figura en la oscuridad, con ojos vacíos y una expresión de terror. Al lado del dibujo había una última anotación: no confíes en el silencio, siempre hay algo más en las sombras. Roberto cerró el cuaderno de golpe, un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Max comenzó a ladrar nuevamente, esta vez de manera frenética, como si algo estuviera a punto de suceder. El anciano miró alrededor, sintiendo como una extraña presión lo invadía. El granero parecía más oscuro de lo que había recordado, como si algo o alguien estuviera observando desde las sombras. Con el cuaderno en la mano, Roberto salió rápidamente del granero, sintiendo que la calma que había buscado en ese lugar se desvanecía por completo. Max, que lo seguía, también parecía preocupado, su comportamiento más agitado de lo habitual. Roberto miró el granero una última vez, y algo en su interior le decía que no podía quedarse allí. Algo oscuro y siniestro había estado oculto en ese lugar durante mucho tiempo, y ahora, al haberlo desvelado, sentía que había despertado algo que no podía controlar. El viento soplaba con más fuerza, y las ramas de los árboles se movían con un crujido que hacía que el ambiente se volviera aún más inquietante. Roberto caminó rápidamente hacia la casa, con Max a su lado, pero no pudo dejar de pensar en el cuaderno, en el dibujo, y en las palabras finales de quien había estado encerrado en ese granero. ¿Quién había sido esa persona? ¿Y qué significado tenía el silencio que tanto mencionaba? Esa noche, mientras se sentaba en su silla frente al fuego, Roberto no pudo dejar de sentir que algo lo acechaba. Algo que había quedado oculto por demasiado tiempo y que ahora, de alguna manera, había sido liberado. La noche en la cabaña fue larga. Roberto no logró dormir,
La imagen del cuaderno, con las palabras desesperadas de quien había estado encerrado en el granero, lo mantenía despierto. La habitación, que antes le parecía un refugio seguro, ahora le parecía una prisión. El crujir de la madera bajo el viento y los extraños sonidos provenientes de la oscuridad lo mantenían inquieto. Max, siempre leal, estaba acostado a su lado, pero incluso él parecía percibir la tensión en el aire, ya que se movía nerviosamente de un lado a otro. El reloj en la pared marcaba las horas, pero Roberto no sentía el paso del tiempo. El cuaderno, con sus páginas amarillentas, no dejaba de rondar su mente. Las palabras escritas en él, los dibujos extraños y la última anotación: no confíes en el silencio. Siempre hay algo más en las sombras. Resonaban en su cabeza como un eco constante. ¿Qué significaba todo eso? ¿Quién había sido esa persona? Y lo más inquietante, ¿por qué había estado encerrada en ese granero? A la mañana siguiente, el anciano decidió que debía investigar más. Tenía que entender qué había sucedido en ese lugar, quién había sido la persona que había escrito en el cuaderno y, sobre todo, qué relación tenía todo esto con las marcas en la puerta reforzada. El misterio lo estaba consumiendo, y aunque sentía una creciente sensación de peligro, también sabía que no podía simplemente ignorar lo que había encontrado. No podía dejar que los ecos del pasado lo siguieran atormentando sin buscar respuestas. Al salir de la casa, Max lo acompañó como siempre, fielmente a su lado. Roberto miró hacia el granero. Desde allí parecía aún más ominoso, como una boca oscura esperando tragarlo. La puerta estaba cerrada. Las cadenas oxidadas seguían en su lugar, pero él sabía que no podía quedarse en la ignorancia. Tenía que averiguar más, aunque eso significara desenterrar algo que preferiría no saber. Se acercó al granero, y Max, que siempre estaba alerta, comenzó a olfatear el aire con insistencia, como si algo estuviera perturbando el entorno. Roberto se detuvo frente a la puerta, mirando las cadenas y los barrotes que habían sido usados para cerrarla. El olor a madera antigua y humedad lo envolvía. Tomó una respiración profunda, se agachó y comenzó a inspeccionar la base de la puerta. Las marcas que había visto antes en la madera se veían aún más claras a la luz del día, y cuando miró de cerca, vio que algunas de ellas parecían más recientes, como si alguien hubiera intentado abrirla no hacía tanto tiempo. Max comenzó a ladrar nuevamente, más fuerte y más desesperado que antes. Roberto levantó la cabeza, perplejo. El perro estaba mirando fijamente hacia una esquina del granero, sus ojos brillando con una intensidad que Roberto nunca había visto antes. Algo no estaba bien. Algo más había en ese lugar. Con cautela, Roberto se levantó y se acercó a la esquina donde Max estaba mirando. Allí, en la parte trasera del granero, había una rendija en la pared, algo que no había notado antes. Era pequeña, casi imperceptible, pero cuando Roberto se agachó para observarla mejor, vio que parecía haber sido rasgada, como si algo hubiera pasado por allí y dejado marcas. Max seguía ladrando, más fuerte ahora, como si intentara advertirle sobre algo. El anciano, sintiendo una creciente curiosidad y temor, deslizó su mano por la rendija. Estaba cubierto de polvo, pero al tocarlo, la madera crujió y una pequeña pieza de la pared se movió. Era una abertura oculta, un pequeño acceso a un espacio entre las paredes del granero. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. ¿Qué podría haber allí? ¿Qué más podría descubrir? Con las manos temblorosas, Roberto empujó con cuidado la pieza de madera que cubría la rendija, y el pequeño espacio se abrió más. El perro, al ver que su dueño estaba investigando, se acercó y olfateó la nueva abertura, pero no intentó entrar. Parecía que Max comprendía que había algo en ese lugar que no debía ser tocado.
Roberto metió la mano por la rendija y, con dificultad, logró sacar un objeto pequeño y envuelto en trapos. Al principio pensó que era otro trozo de madera, pero al destaparlo se dio cuenta de que era una caja. Una caja pequeña, de madera, con detalles tallados que no había visto antes. Los símbolos en la caja se parecían a los que había encontrado en el cuaderno, pero ahora más nítidos, más completos. Algo dentro de él se encendió. Sabía que esta caja tenía que ser importante. La abrió con cautela y dentro encontró un viejo mapa. No un mapa común, sino uno que parecía indicar un lugar, un punto específico dentro de la propiedad, cerca del río. Era como si alguien hubiera marcado un camino, un destino, y lo había dejado escondido en ese rincón olvidado del granero. Los símbolos que acompañaban al mapa eran familiares, pero aún no comprendía su significado. Max, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, comenzó a moverse nerviosamente, como si comprendiera la importancia de lo que Roberto había encontrado. El anciano, con el mapa en las manos, miró a su perro, sintiendo una oleada de incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién había dejado ese mapa en el granero? ¿Y qué había en el lugar que marcaba, cerca del río? Decidió que debía investigar. Tomó el mapa y salió del granero, seguido por Max, que ahora caminaba cerca de él, más callado que nunca. El viento soplaba entre los árboles y el sonido del río, que se encontraba al final del campo, era un murmullo constante. A medida que se acercaba al lugar señalado en el mapa, algo en su interior comenzó a inquietarlo aún más. La sensación de que algo importante, algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo, estaba a punto de ser desvelado, lo llenaba de un extraño temor. Al llegar a la orilla del río, Roberto se detuvo. Miró alrededor, buscando algo que pudiera coincidir con lo que el mapa mostraba. Max comenzó a olfatear el suelo cerca de la orilla y Roberto lo observó atentamente. Había algo allí, algo que parecía coincidir con el punto marcado en el mapa. Se agachó, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Al mover algunas piedras, descubrió un pequeño objeto enterrado en la arena. Lo desenterró con cuidado. Era una caja, muy similar a la que había encontrado en el granero, pero más pequeña, con los mismos símbolos tallados en su superficie. Cuando la abrió, encontró dentro un pedazo de papel, cubierto de polvo y envejecido por el tiempo. Roberto lo desenrolló con cuidado, y al leer las palabras escritas en él, algo en su estómago se revolvió. Las palabras decían: el pasado no ha sido olvidado. Lo que se ha sellado no debe ser desvelado. Si encuentras esto, huye. Roberto no podía dejar de mirar las palabras escritas en el pequeño pedazo de papel que había encontrado en la caja. El pasado no ha sido olvidado. Lo que se ha sellado no debe ser desvelado. Si encuentras esto, huye. Las letras parecían arder en sus ojos, cada palabra cargada de un peso que no podía comprender del todo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué alguien había dejado esa advertencia en el mismo lugar donde él había encontrado el mapa? Un nudo se formó en su estómago mientras miraba la caja vacía, dándose cuenta de que tal vez había desenterrado algo que no debería haber tocado. Max, su perro, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a mover la cola con nerviosismo y a olfatear el aire con intensidad. Roberto, al ver la inquietud de su fiel compañero, sintió que el aire a su alrededor había cambiado. Era como si todo lo que había pasado hasta ese momento se estuviera volviendo más oscuro, más inquietante. Las palabras del cuaderno, la imagen del dibujo, las marcas en la puerta del granero, todo parecía conectar, pero de una manera que le resultaba aterradora. Decidió que no podía quedarse allí, junto al río, con el mapa y la carta en las manos. Necesitaba pensar, procesar lo que acababa de encontrar. Con el corazón acelerado, guardó la carta y el mapa en su abrigo y comenzó a caminar de vuelta hacia la cabaña.
Max lo siguió de cerca, sin apartar la mirada del entorno, como si también sintiera que algo peligroso estaba cerca. El cielo había comenzado a nublarse, y una sensación extraña envolvía el aire. Los árboles parecían moverse con más fuerza. El viento arrastraba hojas secas por el suelo, y el sonido del río se hacía más profundo, casi como un eco lejano que resonaba en su pecho. Al llegar a la cabaña, Roberto cerró la puerta detrás de él con un golpe seco. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, pero tampoco sabía qué hacer con todo lo que había descubierto. Los recuerdos de su vida anterior, de los días tranquilos en los que pensaba que había perdido todo, empezaban a desvanecerse ante la creciente sensación de que algo mucho más grande que él se estaba desarrollando. Max, aún inquieto, comenzó a dar vueltas alrededor de la sala. Roberto, agotado, se dejó caer en la vieja silla que había colocado cerca de la chimenea. La cabaña estaba fría y el silencio parecía ahogarlo. A pesar de estar solo, sentía que alguien lo observaba, como si el pasado mismo estuviera mirando sus movimientos. El perro, que se había acostado a sus pies, levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si le hablara en un lenguaje que solo él pudiera entender. Roberto suspiró y se dejó caer en el respaldo de la silla. Necesitaba un momento para pensar, pero no podía escapar de la sensación de que había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Decidió que debía leer de nuevo la carta. Quizás encontraría algo que le ayudara a comprender lo que estaba pasando. Con manos temblorosas sacó el pedazo de papel y lo desplegó de nuevo. Sus ojos recorrían cada palabra lentamente, buscando algún detalle que le diera respuestas. La advertencia era clara. Si encuentras esto, huye. ¿Huir? ¿Huir de qué exactamente? ¿Qué había sido sellado en ese lugar? ¿Y por qué el granero, con sus cadenas oxidadas y marcas extrañas, parecía tener tanto peso en toda esta historia? De repente, algo lo hizo estremecerse. Recordó algo que había visto en el cuaderno que había encontrado en el granero, una referencia a la puerta sellada, algo que había sido ocultado a propósito. Los símbolos del mapa también parecían indicar un camino hacia un lugar específico, un lugar al que nadie debía llegar. Todo encajaba con una precisión inquietante. El granero, las marcas en la puerta, el cuaderno y ahora este mapa, todo parecía conectarse con un propósito que Roberto no entendía, pero lo que sí sabía era que había algo más detrás de todo esto, algo que había sido mantenido en secreto durante años, tal vez generaciones. Max comenzó a ladrar nuevamente, interrumpiendo los pensamientos del anciano. Roberto miró al perro, pero no parecía estar ladrando hacia algo específico. Era como si simplemente estuviera reaccionando al ambiente, a esa tensión que había comenzado a envolverlo todo. Sin pensarlo demasiado, Roberto decidió que debía volver al granero. Algo le decía que no podía esperar más. Quizás lo que había encontrado allí no era solo una advertencia, sino una clave para comprender lo que había estado sucediendo. Tenía que enfrentarse a lo que había desenterrado. Tomó la linterna que tenía sobre la mesa, se levantó y salió de la cabaña con Max a su lado. La oscuridad ya había comenzado a caer y el aire fresco de la noche lo envolvía mientras caminaba de regreso hacia el granero. Max caminaba junto a él, y aunque el perro no emitía sonidos, su comportamiento era claramente diferente. Roberto podía sentir que algo no estaba bien, que algo lo estaba llamando. El granero, con su puerta cerrada y reforzada, lo observaba desde la distancia. Ahora más que nunca, Roberto sentía que ese lugar contenía algo más que solo recuerdos. Al llegar al granero, Roberto sacó las cadenas con esfuerzo. Cada movimiento parecía llevar más peso de lo que debería. La puerta se abrió con un crujido fuerte, el sonido resonando en la quietud de la noche. El interior del granero estaba oscuro.
apenas iluminado por la luz de la linterna que Roberto sostenía. El aire estaba denso y la atmósfera cargada de una tensión palpable. Max se adelantó, olfateando el suelo con insistencia, y Roberto lo siguió lentamente, sin apartar la vista de la habitación. El granero estaba igual que antes, vacío, sucio y cubierto por el polvo de los años. Pero algo había cambiado, algo que Roberto no podía identificar, pero que sentía en sus huesos. El cuaderno, el mapa, las cartas, todo apuntaba a este lugar. Se acercó a la esquina donde había encontrado la rendija oculta y ahora, al mirarla nuevamente, notó algo extraño. La pared no parecía ser sólida, como si algo más estuviera oculto detrás de ella. Max, al percatarse de lo que Roberto estaba haciendo, se acercó a la pared y comenzó a rascar el suelo con sus patas. Roberto lo observó y sin pensarlo comenzó a mover las piedras que bloqueaban la rendija. Lo que vio detrás de ella lo dejó sin palabras. Un pequeño espacio, lleno de polvo y telarañas, pero al fondo algo brillaba a la luz de la linterna. Roberto se agachó y con el corazón acelerado extendió la mano para tomar lo que allí se encontraba. Lo que sacó no fue un objeto ordinario. Era una caja de madera, con los mismos símbolos que había visto en el mapa, en el cuaderno y en las paredes del granero. Una caja que parecía haber sido guardada allí con la misma intención de ocultar su contenido. Al abrir la caja, Roberto sintió cómo una descarga de adrenalina lo recorrió. Dentro de la caja había un viejo medallón, cubierto de polvo, pero que brillaba con un resplandor propio. Al sostenerlo, algo dentro de él se activó, como si el medallón le hablara en silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada nueva revelación parecía abrir más preguntas que respuestas. Max comenzó a ladrar de nuevo, esta vez de manera frenética. Roberto levantó la vista y por un momento la luz de la linterna pareció flaquear. Algo no estaba bien. El medallón, los símbolos, las advertencias. Había algo oscuro en todo esto, algo que lo estaba arrastrando hacia un misterio que no podría resolver tan fácilmente. La tensión en el aire se hizo aún más densa, como si la misma propiedad estuviera retumbando con la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Roberto guardó el medallón en su bolsillo, el corazón aún latiendo con fuerza. El silencio que había invadido el granero ahora parecía más profundo, como si todo lo que lo rodeaba estuviera esperando algo, como si una presencia invisible lo observase. Max, al igual que él, parecía consciente de que algo había cambiado en el aire. El perro no paraba de mirar hacia las sombras, moviendo la cabeza de un lado a otro, y sus ladridos se hicieron más intensos, casi desesperados. Roberto, aún desconcertado, se agachó a acariciar al animal, tratando de calmarlo, pero algo le decía que no podía ignorar lo que acababa de descubrir. La caja, con su medallón y los símbolos que se repetían una y otra vez en los artefactos que había encontrado, parecía ser la clave para entender lo que había sucedido en ese lugar. ¿Quién había colocado ese medallón allí? ¿Por qué ese lugar, tan aislado y aparentemente olvidado, estaba lleno de secretos tan oscuros? Roberto no lo sabía con certeza, pero algo dentro de él le decía que las respuestas que buscaba estaban allí, en ese granero, entre las paredes polvorientas y las marcas que aún quedaban en la puerta. El anciano comenzó a caminar de nuevo hacia la salida, seguido por Max, que no dejaba de mirar atrás. Cuando llegó al umbral de la puerta, algo lo detuvo. Una sensación extraña se apoderó de su pecho, como si la oscuridad lo estuviera llamando de vuelta al granero. El viento fuera de la estructura soplaba con fuerza, agitaba las ramas de los árboles y el murmullo del río en la distancia parecía haber aumentado, como si todo el paisaje estuviera respondiendo a algo que él no podía ver.
Por un momento, Roberto pensó en dar media vuelta, en regresar a su cabaña y olvidar todo lo que había encontrado. Pero no pudo. Algo más profundo dentro de él lo obligó a continuar. Volvió a entrar al granero y con las manos temblorosas tomó el medallón de su bolsillo. Al sostenerlo en sus manos, sintió un leve zumbido, una vibración sutil que no podía identificar, pero que parecía provenir del interior del objeto. Era como si el medallón estuviera conectado a algo más grande, algo que él aún no comprendía por completo. Se acercó a la pared del fondo, donde había encontrado la rendija, y observó de nuevo las marcas que lo rodeaban. De alguna manera, sentía que cada símbolo, cada línea que había encontrado, era parte de un todo que debía ser descifrado. Max, al ver que su dueño volvía a acercarse a la pared, comenzó a ladrar con más insistencia. Roberto, reconociendo la alarma en la voz de su perro, comenzó a mover las piedras de nuevo. No sabía por qué lo hacía, ni qué esperaba encontrar, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Después de unos minutos, logró mover suficiente escombro y las piedras cayeron con un sonido sordo, dejando al descubierto una pequeña abertura en el suelo. Era una trampilla vieja y oxidada que había estado escondida por años bajo las piedras. Roberto se agachó lentamente, observando con cautela. Max, que se había quedado cerca de él, comenzó a acercarse al borde de la abertura, olfateando el aire. Con una mezcla de miedo y curiosidad, Roberto levantó la trampilla. El sonido de los goznes viejos resonó en el silencio de la habitación, y una ráfaga de aire frío salió de la oscuridad que se encontraba debajo. Max, al sentir el aire frío, retrocedió ligeramente, pero no dejó de mirar la trampilla, como si supiera que algo importante estaba por ser revelado. Roberto respiró hondo y, con la linterna en mano, se adentró en la oscuridad. La escalera que descendía hacia el sótano estaba en mal estado. Las maderas crujían con cada paso que daba, pero no se detuvo. Sabía que debía continuar, que las respuestas que tanto había buscado estaban allí, en las entrañas de la propiedad. La luz de la linterna iluminaba tenuemente los escalones, que se sumergían en la penumbra, y cada movimiento hacía que el eco de sus pasos se perdiera en la oscuridad. Max lo siguió de cerca, pero al llegar al último peldaño, el perro se detuvo y comenzó a gruñir. Roberto se giró y vio cómo el animal levantaba la cabeza, olfateando el aire con más fuerza. La oscuridad en el sótano era densa, casi tangible. La linterna temblaba ligeramente en la mano del anciano mientras avanzaba hacia la habitación subterránea. Cuando llegó al fondo, se encontró con una pequeña sala, una especie de sótano improvisado. La humedad en el aire era pesada, y el olor a moho y madera vieja invadió sus sentidos. Sin embargo, lo que lo detuvo por completo fue lo que vio al fondo. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera, había otro objeto, un objeto que Roberto no había visto antes, pero que de alguna manera le parecía familiar. Era un libro, cubierto de polvo, pero lo que más llamó la atención del anciano fueron las cubiertas del libro. Eran de cuero, pero con símbolos tallados en el mismo estilo que había encontrado en los otros objetos. Los símbolos eran más complejos, más definidos, y Roberto sintió una extraña sensación de familiaridad, como si este libro hubiera estado esperándolo. Se acercó lentamente, y al tocar la cubierta, una corriente fría recorrió su brazo. Abrió el libro con cautela, y las primeras páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no pudo reconocer. Era extraño, pero a medida que sus ojos recorrían las palabras, algo en su mente comenzó a encajar. Las frases parecían contar una historia de una civilización antigua que había existido en ese mismo lugar hace siglos. Pero las últimas palabras de la primera página lo dejaron sin aliento. El guardián del secreto debe sellar lo que se ha desvelado.
Si no lo hace, el mal que se esconde regresará. El anciano sintió que el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. El peso de esas palabras le aplastaba el pecho. El libro, la carta, el medallón, las marcas en la puerta del granero, todo estaba relacionado. Y lo peor de todo era que ahora parecía que había desatado algo que debería haber permanecido sellado para siempre. Max, que había estado quieto observando a su dueño, comenzó a ladrar frenéticamente, como si sintiera la misma amenaza que Roberto ya no podía ignorar. El perro se acercó a la puerta del sótano, ladrando hacia la oscuridad, como si algo estuviera acechando allí, algo que Roberto no podía ver. El anciano se levantó rápidamente, cerró el libro y lo guardó en su bolso. Sin mirar atrás, corrió hacia las escaleras, con Max siguiéndolo de cerca. El miedo lo invadió con más fuerza ahora, como si todo lo que había hecho hasta ese momento lo hubiera llevado a un punto de no retorno. Al salir del sótano, cerró la trampilla con fuerza y se dirigió rápidamente a la cabaña. Max no dejaba de ladrar, su comportamiento ahora más agitado que nunca. Roberto no podía entender lo que estaba sucediendo. La casa, la propiedad, el granero, todo había sido parte de algo más grande, algo que había estado esperando ser desvelado. Ahora, con el libro en sus manos, sabía que no podría escapar. El mal que había sido sellado no era solo parte del pasado, estaba regresando. Y él, sin saberlo, había desatado su regreso. El anciano corría hacia la cabaña, sin mirar atrás. Max, a su lado, lo seguía con agilidad. Sus ladridos ahora más intensos, casi desesperados, como si intentara advertirle sobre algo que él no podía ver. Roberto nunca había sentido tanto miedo en su vida. El libro, el medallón, las palabras del cuaderno y las extrañas marcas en el granero, todo parecía estar encajando en un rompecabezas oscuro y siniestro. Algo había sido liberado, algo que no debió haber sido desvelado nunca. Y ahora, con el peso de esa revelación, el pasado de la propiedad y de todo lo que había ocurrido allí, lo perseguía. Al llegar a la cabaña, cerró la puerta de golpe y echó las trabas, aunque sabía que no serviría de nada si algo realmente estaba acechando. Max se tumbó a su lado, aún inquieto, mirando hacia la ventana con atención. Roberto respiraba con dificultad. El miedo lo había dejado agotado, pero sabía que no podía quedarse quieto. Tenía que entender más. Tenía que descubrir lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde. Con las manos temblorosas, sacó el libro de su bolso. Lo había guardado rápidamente, casi como si temiera que alguien o algo lo viera. Mientras lo sostenía frente a él, algo en su interior le decía que debía encontrar respuestas. Las páginas eran frágiles, y la tinta se desvanecía con el paso de los años, pero aún podía leerlas. El idioma era incomprensible, pero había algo en las ilustraciones que comenzaba a revelar algo más. Las imágenes mostraban figuras humanas, pero no eran figuras normales. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y sus gestos denotaban una desesperación, una lucha contra algo invisible. Páginas tras página, el relato continuaba, y lo que parecía una simple crónica de una civilización antigua se convertía rápidamente en algo mucho más oscuro. Había relatos de un mal antiguo, de una fuerza que había sido sellada en esa propiedad y de una sociedad que había intentado proteger al mundo de esa oscuridad. Cada párrafo parecía más perturbador que el anterior, y Roberto sentía que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar, como si el mismo libro estuviera imbuyéndolo de una creciente sensación de angustia. El guardián debe sellar lo desvelado. Si no lo hace, el mal regresará, volvió a leer Roberto casi en un susurro, como si esas palabras lo desafiaran a comprenderlas por completo.
No podía ignorar que el libro hablaba de él, de su papel en este lugar. Pero, ¿qué debía hacer? El miedo comenzaba a apoderarse de él. Si no entendía lo que había sucedido, lo que había liberado, qué consecuencias sufriría y qué ocurriría si el mal que había sido sellado realmente regresaba. De repente, Max comenzó a gruñir, un gruñido bajo, pero lleno de tensión. Roberto miró al perro, preocupado. Max estaba mirando hacia la puerta, sus orejas erguidas, y sus ojos fijos en algo que Roberto no podía ver. Sin pensarlo, se levantó de la silla y fue hacia la ventana. Lo que vio fuera lo hizo detenerse en seco. El paisaje, que parecía tranquilo y pacífico durante el día, ahora parecía extraño. La niebla se levantaba del suelo, envolviendo todo a su alrededor en una capa espesa, como si la propia tierra estuviera respirando con una fuerza extraña. La luz de la luna apenas iluminaba el campo, y las sombras de los árboles se alargaban como figuras alargadas, inquietantes. De repente, Roberto sintió una presión en el pecho como si el aire estuviera siendo absorbido por algo invisible, algo que estaba allí, en la oscuridad. Max comenzó a ladrar nuevamente, más fuerte esta vez con desesperación. Roberto, temblando, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió al exterior, seguido por su perro. La niebla parecía engullirlo, volviéndolo más pequeño, más frágil. Cada paso que daba se sentía más pesado, y la sensación de que algo lo observaba lo envolvía por completo. Max corría adelante, saltando con rapidez entre la niebla, pero Roberto no podía ver más allá de unos pocos metros. La presión en el aire aumentaba, y el sonido de sus propios pasos se perdía en el silencio. No había ruidos, ni sonidos de la naturaleza. Todo estaba en calma, pero esa calma no era natural. Había algo demasiado profundo, algo que se había despertado y que ahora lo acechaba. De repente, Max se detuvo en seco. El perro levantó la cabeza, sus ojos fijos en un punto a lo lejos. Roberto, siguiendo la mirada del animal, vio algo que lo heló. En medio de la niebla, una figura se perfilaba en la distancia. Era alta, delgada, y sus movimientos eran lentos, como si estuviera flotando más que caminando. El aire se volvía más espeso, y Roberto sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo. La figura no parecía humana, no podía serlo. Max empezó a ladrar frenéticamente, pero la figura no se movió. Roberto intentó dar un paso hacia adelante, pero sus piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. Miró de nuevo a la figura y por un momento creyó que veía unos ojos vacíos que reflejaban la luz de la luna, observándolo fijamente. Entonces, una voz, suave y resonante, llegó a sus oídos, aunque no sabía de dónde provenía. «Has desvelado lo que no debías», dijo la voz, como un susurro que parecía provenir de todas partes. «El mal no ha sido sellado, ha sido liberado». Roberto intentó moverse, pero no pudo. Max continuaba ladrando, sus patas moviéndose de un lado a otro como si intentara luchar contra algo invisible. El anciano sentía que la niebla lo rodeaba, que la figura se acercaba, pero la sensación de parálisis era tan intensa que ni siquiera podía gritar. La voz resonó nuevamente. «El guardián debe sellar lo desvelado. Y tú, Roberto, eres el guardián». Con una última mirada a la figura, Roberto sintió que la niebla lo envolvía por completo, y el mundo que conocía desapareció. La voz, ya distante, lo siguió. «El mal regresa, y tú serás quien lo enfrente». De repente Roberto se despertó. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, y su respiración era irregular. Miró alrededor. Estaba en la cabaña, en su cama, con Max dormido a su lado, tranquilo como siempre. El sueño había sido tan vívido, tan real, que Roberto no pudo evitar preguntarse si realmente había sucedido.
si la figura en la niebla era solo una pesadilla. Pero algo dentro de él le decía que no había sido un sueño. Algo había cambiado, y ahora, más que nunca, sentía que debía hacer algo, que no podía ignorar lo que había comenzado. La madrugada llegó silenciosa, pero Roberto no pudo encontrar descanso. El peso de lo que había vivido, el sueño tan vívido, la figura en la niebla, todo parecía haberse desbordado dentro de él. A lo largo de su vida había aprendido a mantener el control, a lidiar con las pérdidas, con la soledad, pero ahora sentía que algo lo superaba. Las palabras de la voz en la niebla, la sensación de estar atrapado entre dos mundos, lo llenaban de una ansiedad que no lograba calmar. Max, como si sintiera la inquietud de su dueño, despertó y se acercó a él. El perro se acostó junto a la cama, su cuerpo caliente y reconfortante. Roberto lo acarició, buscando consuelo en su compañía, pero el miedo que sentía no desaparecía. Algo estaba acechando, algo que él no podía comprender completamente, no podía ignorarlo más. La historia de la civilización perdida, las advertencias del libro, las marcas en la puerta del granero, la trampilla secreta, todo apuntaba a un mismo lugar, a un mismo misterio que lo estaba arrastrando hacia algo que ni siquiera sabía si podía controlar. Decidió que debía salir de nuevo, volver al granero y enfrentar lo que había encontrado. No podía seguir huyendo. Tenía que entender lo que estaba pasando, lo que el pasado de ese lugar le estaba pidiendo. Aunque su cuerpo pedía descanso, su mente no podía dejar de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué había sido sellado? ¿Quién había vivido en esa propiedad antes de él? Y sobre todo, ¿qué significaba ser el guardia del secreto que el libro mencionaba? Con el primer rayo de sol, Roberto se levantó de la cama, se vistió rápidamente y salió al exterior, con Max a su lado. El campo estaba cubierto por una ligera capa de niebla matutina que se disipaba lentamente a medida que el sol ascendía. Todo parecía tranquilo, pero Roberto sabía que no era así. Había algo en el aire, algo más grande que él, que lo estaba envolviendo y que no podía dejar pasar. El granero lo esperaba, como una sombra. Cuando Roberto se acercó a la puerta, el temor se apoderó de él. La cadena oxidadas seguían en su lugar, igual que la última vez, pero ahora sentía que no podía dar marcha atrás. Respiró profundamente y, con Max a su lado, comenzó a retirar las cadenas que aseguraban la puerta. Esta vez, sin embargo, no sintió la misma indiferencia que antes. Algo lo instaba a hacerlo, algo más allá de su voluntad. Cuando la puerta finalmente se abrió, el sonido de los goznes oxidados resonó en el aire, haciendo que Roberto se detuviera un momento, solo para comprobar que todo estaba igual. La luz que entraba por las rendijas del granero iluminaba las sombras del interior, pero todo seguía igual que cuando lo había dejado la última vez. Polvoriento, vacío, pero con la misma sensación de que algo estaba esperando ser descubierto. Max, al igual que antes, comenzó a olfatear el aire con cautela, sin dejar de mirar las esquinas oscuras del granero. Roberto no se atrevió a ir directamente al sótano. En su lugar, observó cuidadosamente el espacio, buscando algo que pudiera haber pasado desapercibido antes. Fue entonces cuando vio una pequeña puerta en el fondo, una que no había notado antes. Estaba oculta parcialmente por una pila de madera vieja y parecía no haber sido abierta en mucho tiempo. Se acercó lentamente y al tocarla, la madera crujió bajo su peso. Max comenzó a ladrar, casi como si estuviera advirtiéndole de algo. Roberto se agachó y, con cuidado, apartó los escombros que cubrían la puerta. La abrió con esfuerzo, y lo que encontró detrás de ella lo dejó sin aliento. Detrás de la puerta había una pequeña sala. Al principio parecía vacía,
Pero cuando Roberto iluminó el espacio con la linterna, vio que había algo más. Una mesa de madera, cubierta por una capa gruesa de polvo, y en ella un objeto. Roberto se acercó con cautela y vio que se trataba de una caja pequeña, no muy diferente a la que había encontrado antes, pero esta estaba sellada con un candado. Alrededor del candado había símbolos tallados, exactamente iguales a los que había visto en el medallón, en el libro y en las paredes del granero. Era como si toda la propiedad estuviera conectada por estos símbolos, por este mismo lenguaje antiguo. Con las manos temblorosas, Roberto sacó las llaves del bolsillo. La llave del candado encajó perfectamente, y cuando lo giró, la caja se abrió lentamente, emitiendo un sonido sordo, como si hubiera estado sellada por generaciones. Dentro de la caja, en lugar de un objeto físico, encontró una carta. La carta estaba amarillenta por el tiempo, pero las palabras que contenía eran claras y nítidas, escritas con tinta negra. Roberto comenzó a leer en voz baja, y lo que encontró hizo que su corazón latiera con más fuerza. La carta hablaba de un pacto, un antiguo juramento hecho por aquellos que habían habitado en esa propiedad. Decía que la oscuridad había sido liberada y que alguien, un guardián, debía mantenerla sellada a toda costa. El guardián era elegido, y una vez elegido, su vida quedaba marcada por esa responsabilidad. Si el guardián fallaba en su deber, el mal regresaría con fuerza. Max, que había estado inquieto durante todo este tiempo, comenzó a ladrar de nuevo, más fuerte y con más desesperación. Roberto miró a su perro, pero no pudo entender lo que estaba sucediendo. El mal regresaría como decía la carta. Era él el guardián. ¿Qué debía hacer con toda esta información? La carta terminó con una advertencia final. No confíes en lo que ves. La oscuridad se disfraza de lo que más amas. La sensación de ser observado se intensificó. Roberto levantó la cabeza, pero no vio nada. Max continuaba ladrando, y el anciano, sintiendo que la presión en su pecho aumentaba, salió rápidamente del granero. La niebla que lo había rodeado antes seguía ahí, aún más densa que nunca, y algo en el ambiente parecía vibrar con una energía extraña. Roberto caminó hacia la cabaña con rapidez, sin atreverse a mirar atrás. Max lo seguía, aún ladrando. Cuando llegó a la cabaña, cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en una silla, con el corazón acelerado. Algo había cambiado. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que ya no podía detener. El medallón, el libro, la carta, las palabras del cuaderno, todo parecía un solo hilo, y él estaba atrapado en su red. El reloj en la pared dio la hora, y el sonido de sus campanadas resonó en la cabaña. Max se acurrucó a sus pies, finalmente en silencio, pero Roberto no pudo dejar de sentir que la oscuridad que había comenzado a acechar lo rodeaba. Las palabras de la carta seguían retumbando en su mente. No confíes en lo que ves, la oscuridad se disfraza de lo que más amas. Algo lo estaba vigilando, algo que nunca habría imaginado. Y ahora, con el peso de esa responsabilidad, no sabía si podría enfrentarlo solo. La niebla en el exterior parecía envolver la cabaña como un manto invisible, haciendo que el mundo fuera aún más distante y ajeno. Roberto se quedó sentado junto a la mesa, mirando el medallón en su mano y la carta que aún mantenía doblada en su bolsillo. Las palabras del cuaderno, las advertencias, todo parecía converger en un solo punto, y ese punto, ese destino, parecía estar inexorablemente ligado a él. El aire dentro de la cabaña era pesado, denso, como si estuviera atrapado en un espacio entre dos mundos. Max, como si sintiera la creciente tensión de su dueño, se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana, mirando hacia el exterior con la cabeza inclinada, como si algo lo estuviera llamando. Roberto observó al perro durante unos segundos, pero no dijo nada.
No podía evitar preguntarse si Max también sabía algo que él aún no comprendía. El perro había sido su compañero fiel durante años, pero últimamente parecía más inquieto, más alerta, como si estuviera percibiendo algo que Roberto no podía ver. La carta en su bolsillo lo quemaba, como si las palabras grabadas en ella lo estuvieran convocando. No podía seguir ignorándola. A pesar del miedo que lo invadía, Roberto sabía que debía actuar, que tenía que enfrentarse a lo que se había desvelado, aunque las consecuencias no pudieran preverse. El pacto, la responsabilidad del guardián, todo lo que había leído parecía indicarle que su vida había sido marcada por algo mucho más grande de lo que él había imaginado. Pero, ¿qué podía hacer con esa información? ¿Qué pasos debía dar ahora? Decidió que no podía seguir esperando. Tenía que regresar al granero, a ese lugar que, aunque le inspiraba miedo, era el centro de todo. El granero, la puerta reforzada, las cadenas oxidadas, las marcas en la madera. Todo estaba conectado, y el silencio que lo rodeaba solo empeoraba las cosas. No podía quedarse en la cabaña, esperando a que las respuestas vinieran por sí solas. Sabía que no podría vivir con esa incertidumbre, que no podía dejar que la oscuridad lo acechara sin tratar de comprender qué estaba sucediendo. Max, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a ladrar, su voz grave y llena de urgencia. Roberto se levantó de la silla con rapidez. Algo había cambiado, algo lo llamaba, algo lo empujaba a regresar. Aunque su cuerpo le pedía descanso, su mente no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. La sensación de ser observado, de estar atrapado en algo que no podía controlar, lo invadía por completo. Con el medallón en el bolsillo y la carta en la mano, Roberto salió de la cabaña. La niebla había aumentado, envolviendo todo a su alrededor. Cada paso que daba hacia el granero lo hacía sentir más pesado, como si el aire mismo lo estuviera reteniendo, impidiéndole avanzar. Max, que lo seguía sin hacer ruido, parecía moverse con una precisión casi instintiva, como si el perro entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. Al llegar al granero, Roberto se detuvo frente a la puerta. La cadena seguía allí, igual que siempre, pero algo en su interior le dijo que no debía dudar. No podía permitir que el miedo lo dominara. Tenía que encontrar las respuestas. Tenía que entender lo que había sucedido en ese lugar y lo que significaba ser el guardia del secreto. ¿Por qué él? ¿Por qué esta propiedad? ¿Qué había pasado en este lugar tantos años atrás? Tomó la llave que había guardado en su bolsillo, una llave que no sabía cómo había llegado a su posesión, y comenzó a abrir la puerta. El sonido de las cadenas chocando contra la madera resonó en la quietud, y el granero pareció cobrar vida con el ruido. Roberto empujó la puerta lentamente, y una vez más, el crujido del metal se unió al murmullo del viento. Max, que lo había estado observando en silencio, pasó al frente y comenzó a olfatear el suelo con más fuerza que nunca. Dentro, el granero estaba igual que antes, oscuro, polvoriento, pero ahora parecía más denso, más ominoso. Roberto encendió la linterna iluminando las sombras que se proyectaban sobre las viejas paredes de madera. Cada rincón estaba lleno de objetos olvidados, pero algo en el aire le decía que el lugar guardaba algo más, algo oculto a simple vista. Caminó con cautela hacia el fondo del granero, donde había encontrado la trampilla. Al acercarse, notó que el aire se volvía aún más pesado. Cada paso que daba lo acercaba a algo desconocido, a algo que ya no podía escapar. Max comenzó a gruñir, sus ojos fijos en la oscuridad del sótano, pero Roberto no se detuvo. Sabía que debía continuar. Al llegar a la trampilla, la abrió con cuidado. La madera crujió de nuevo, y al bajar por la escalera hacia el sótano, la luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar el fondo. El espacio era más pequeño de lo que recordaba,
pero el mismo sentimiento de opresión llenaba el aire. La mesa, el libro, la caja, todo parecía estar esperando algo, algo que Roberto aún no entendía. Cuando llegó al fondo, se acercó al centro de la sala y vio que la mesa de madera ya no estaba vacía. Algo más había sido colocado sobre ella. Un objeto extraño, pequeño, parecía haber sido dejado allí recientemente. Roberto, con la linterna en la mano, lo iluminó y vio lo que parecía una urna de cristal. Dentro de la urna, algo brillaba débilmente, pero no era una piedra ni un objeto que pudiera identificar. Era una figura pequeña, cubierta de polvo, pero con una forma definida. Max se adelantó y comenzó a ladrar. Un ladrido bajo, pero lleno de urgencia. Roberto, sin dudarlo, se acercó al objeto y tocó el cristal. Al instante, la figura dentro de la urna pareció moverse. No era posible. Roberto retrocedió, casi con miedo, pero la figura continuó moviéndose, como si algo dentro de la urna hubiera cobrado vida. La luz de la linterna temblaba en sus manos, y la sensación de que algo oscuro, algo prohibido, se estaba liberando, lo invadió. La figura dentro de la urna era una pequeña estatua, algo humanoide, pero con una forma distorsionada. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su boca estaba abierta en un gesto de sufrimiento. Roberto sintió una presión en el pecho. La oscuridad en el granero parecía envolverlo aún más, y una sensación de miedo lo atravesó como nunca antes. «El guardián debe sellarlo desvelado», murmuró, repitiendo las palabras que había leído en la carta. Max continuaba ladrando, ahora más fuerte que nunca. Roberto miró la figura dentro de la urna, la imagen de sufrimiento reflejada en los ojos vacíos, y comprendió que había llegado demasiado lejos. Había desvelado algo que nunca debió haber tocado. Y ahora, con el medallón en su bolsillo, con el libro y la urna frente a él, sabía que no había vuelta atrás. Algo había sido liberado, algo que él no podía controlar. La puerta del granero, aquella que había estado cerrada por tanto tiempo, parecía ahora una entrada a la oscuridad misma. Y Roberto, con su vida marcada por el destino de ser el guardián, no tenía otra opción que enfrentarse a lo que venía, aunque no supiera cómo. Fin de la historia.